Es un placer nuevamente estar aquí. Mi nombre es Pablo Páez, gerente general de Pirámide Digital, y hoy vamos a tratar el tema apalancando tu prosperidad. Este interesante tema nace de dos estadísticas a las que tuve la oportunidad de acceder para una misma encuesta realizada tanto en 1940 como en el 2021. Esta encuesta preguntaba qué porcentaje de las personas que nacen en 1940 tiene la probabilidad de tener mejores condiciones de vida en el futuro que sus antecesores. En 1940 la respuesta fue 90%. En el 2021 la respuesta fue 8%. Tan solo 8 de cada 100 personas que nacen para esta época tienen probabilidad de tener mejores condiciones de vida que sus antecesores. Significa que venimos en una curva en descenso pronunciado. Pero ¿cómo? Me pregunto yo. Si nuestros antecesores al interior de nuestras familias, o quién ha escuchado que dice a una persona con sus años que dejará su vida por dejar mejores condiciones de vida para las siguientes generaciones. Lo estamos haciendo mal. Pues ahí nace este tema. Ahí surgió esta inquietud en mi mente. Los padres, de lo que yo recuerdo, siempre habían inculcado en la siguiente generación, y bueno, en mi familia yo creo que la mayor parte de las personas decían, estudia hijo, estudia. Lo único que te va a sacar en tu vida adelante es el estudio. Y claro, lo que vivió, recuerdo a mi abuelo, fue que en un lugar en el pueblo que él vivía, pues no había ninguna persona con título profesional, todos eran agricultores. En un momento el vecino logró enviar a la universidad a su hijo, regresó joven y regresó graduado de abogado. Y como no, él era el único que tenía título profesional, pues fue elegido alcalde del pueblo porque era el único que tenía un título que avalaba su conocimiento. Claro, todo el mundo era, todas las personas del pueblo lo quedaban viendo, mira qué juventud, muy jovencito, muy estudiado. Él es el que va a sacar a la siguiente generación hacia arriba. El alcalde del pueblo tenía todo el derecho de serlo. Pero en la actualidad vivimos en una sociedad súper titulada, les llamo yo, ni siquiera educada, súper titulada, en el que los títulos del extranjero están por todo lado, los títulos de universidades, todo el mundo los tiene. En el sector público es garantía de tener una maestría, un título de cuarto nivel, el que no le saquen del puesto. Y las siguientes generaciones, del rato que se gradúan, por más brillantes que sean, les toca ir a hacer la cola al final de la fila para ver en dónde se enganchan. Recientemente, con tristeza, vi que para recolectores de basura que se estaba buscando personal, recolectores de basura que cargan el tacho de basura de donde lo dejan en la vereda hacia el auto. Habían más de 2000 personas con título profesional buscando esa posición. ¿Qué está pasando? Me preguntaba yo. ¿Qué está pasando? Como que la educación ya no es la palanca que en 1940 utilizó mi abuelo, mi padre. Ahora ya no era de la palanca que hacía que la siguiente generación esté mejor. ¿Quién no ha visto el deterioro del sector público en todos nuestros países? Teníamos un sector público sin computadores, sin tanta gente titulada que brindaba un servicio tiempo atrás. En este momento el servicio ha desaparecido, toda la gente está titulada, toda la gente está firme en su posición, los resultados no aparecen. Y entonces, ¿cómo construir una siguiente generación más próspera? Esa es la pregunta. ¿Cómo estar mejor? ¿Cómo apalancarnos a que las siguientes generaciones estén mejor? Bueno, ¿y qué es esto de apalancamiento de lo que estoy hablando? Y más aún yo pienso así, vivimos en una sociedad apalancada. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es un apalancamiento? Primero vamos a entenderlo. Tiempo atrás, en el pueblo que vivía mi abuelo, si él quería movilizarse, pues solo tenía un caballo. Esa era su palanca. Si él caminaba, podía caminar 20 kilómetros al día. Con su caballo podía caminar 60 kilómetros al día. Se apalancó en el caballo para tener un área, una superficie más larga a la que él pueda recorrer.
Llegaron los autos y en la actualidad, en un día podemos recorrer, no sé, 800.000 kilómetros manejando, apalancados en el auto. Somos capaces de viajar 1.000 kilómetros en un día. Y apalancados en un avión somos capaces de viajar 13.000 kilómetros en un día, quizás más. Y si nos subimos en la nave espacial, la palanca es más grande. Es decir, mientras mejor palanca consigo, mejores resultados puedo tener. Aquí he dado ejemplos sobre medios de transporte, pero en la actualidad vivimos en una sociedad apalancada. Tecnología. La tecnología está por todos lados. En este momento estoy haciendo el video y pueden estarme mirando del otro lado del planeta en vivo. Tecnología. Y puedo hacer una llamada telefónica, puedo enviar un WhatsApp, un mensaje, prácticamente hacer telepatía. Simplemente escribo, del otro lado también escriben, nadie habla, me responden, nos entendemos. Estamos en una sociedad apalancada por tecnología. Las personas, inclusive los animales, se han apalancado. Ahí tenemos la teoría de Darwin y la variación de los picos de las aves en las Islas Galápagos. Es un apalancamiento. Las condiciones de vida les fue cambiando la forma del pico. Nuestra familia nos apalancó. Nuestra familia nos dio la educación. Maslow y la jerarquía de las necesidades ha hecho que las personas puedan ir hacia arriba para desarrollarse ejecutivamente. Nos hemos liberado de anclas. Otras personas han utilizado otros métodos para apalancarse, como por ejemplo el tiempo en el trabajo. Yo era una de esas personas. En lugar de trabajar 8 horas que decía la ley, trabajaba 16 regularmente, muchos años de mi vida. Otras personas se han apalancado mediante estrategia, ¿no? Han sido bien enfocados en lo que quieren, han ido directamente haciendo la línea, más bien siguiendo la línea recta entre dos puntos en su vida. Por ejemplo, quiero ser médico, pues fui médico. He visto también en mi experiencia amigos que decidieron ser ingeniero, luego ser economista, luego ser abogado y terminaron sin ser nada. Metodología les llaman, estrategia de apalancamiento y metodología. Las empresas se apalancan en gente, en grupos, en equipos de gente, construyen equipos de gente, ese es parte de su éxito. Porque trabajar solitariamente o como autónomo no se conseguiría los mismos resultados que en equipo. He visto también cómo varias empresas se han apalancado en innovación. Ahora vivimos la época de la fibra óptica, sin embargo la fibra óptica en los 1970 era algo desconocido. Había una persona de la India que decía, yo creo que a pesar de que todo mundo decía que la luz viaja en línea recta, este señor decía, yo creo que la luz se puede curvar. Y con una serie de espejos pues logró curvar la luz, y es lo que es la base de la teoría de la fibra óptica, que ahora inunda el planeta y que ha hecho que nos apalanquemos en esa fibra y en esa velocidad de la luz para poder tener acceso rápidamente a lo que busquemos, ¿no? Si buscamos una pieza de información, si buscamos hacer un video, hablar, comunicarnos, etcétera. Innovación. Ha habido apalancamientos estructurados. La industria automotriz es una industria estructurada. Todos los años el vehículo trae algo más. Entonces a su estructura le incorporan un ingrediente adicional que hace que esté mejor. Pero también hay un crecimiento, un apalancamiento no estructurado, como el caso de Facebook, que en ese prácticamente la estructura es, vamos viendo las tendencias y hacia dónde vamos, y con incertidumbre todo el día, todos los días. La educación ha sido un apalancador. El título universitario en la época de mi abuelo fue lo que le hizo alcalde a esta persona que les comentaba. En la actualidad ya prácticamente tener un título universitario todo el mundo lo tiene. Y entonces hacer la fila como que ya no es una opción. Ahora dicen, la educación tiene que volcarse a conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre educación y conocimiento? Pues la educación comparte conceptos, es de fácil evaluación. El conocimiento, a más de saber, de estar educado, uno tiene que saber cómo hacerlo, pero no solo, sino en equipo.
en equipo. Y ahí está la diferencia. Es comenzar a entrar en el cerebro de las personas del equipo para hacerles, para compartirles cómo es la forma de conseguir algo o algún resultado que sea útil para la sociedad, ¿no? Entonces, de lo que la educación era para la persona, el conocimiento tiene que ser para el equipo de trabajo y enfocado en el resultado que se espera. Hay una gran diferencia. La educación se enfoca en el título universitario. ¿Y quién no ha dicho, quién no ha escuchado estas palabras? Eh, Quiero el título, lo que me interesa es el título, punto. Porque lo demás, no, como que no hace sentido, ¿no? Y claro, ¿y de dónde viene la educación? Entonces veamos un poquito las raíces de la educación. La educación nace fruto, los primeros pasos en la educación, pues nacen fruto de que el deporte, las competencias, cómo le ganamos al vecino del pueblo de allá en correr una cantidad de metros, 100 metros, 1 kilómetro. ¿Cómo le ganamos? Vamos a entrenar. Y entonces ahí empieza la educación. Entrenar, vamos a buscar a alguien que sepa. Le invitan, lo transforman en profesor. Y pues ese profesor es el que hace que mediante rutinas las personas comiencen a mejorar su desempeño y logren ganarle al vecino. En Grecia, en algún momento dicen las palabras mente sana en cuerpo sano. Y entonces incorporan un ingrediente adicional a la educación que teníamos antes. Ya no era la educación y el entrenamiento del cuerpo, ahora hay que entrenar también la mente. Y comenzamos entonces ahí a incorporar cosas adicionales como literatura, aritmética, las ciencias. Y en la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, se instaura el modelo prusiano que hasta ahora conocemos, ¿no? ¿Y qué es el modelo prusiano? Entonces los niños dijeron, pues el mejor momento para hacer que una persona crezca es cuando uno está de niño. Entonces ahí, si a esa persona se le apalanca de niño, es mejor que si se lo apalanca de viejo, con mucha lógica. Entonces a los niños vamos a enviarles a la universidad. Y la universidad debe tener diferentes niveles, el nivel 1, 2, 3, etcétera. Entonces a los que recién llegan los vamos a poner en el nivel 1. Y entonces crean el primer grado. Luego de un año irán estas personas al segundo grado y irán en un proceso evolutivo. Pero, ¿y quién les va a dar clase? ¿Quién les va a transmitir el conocimiento? Pues una persona, el profesor, que es el encargado, una persona de más edad, más experiencia, más de educación, que es el encargado en realidad de vertir su conocimiento en las cabezas, en las mentes de los estudiantes. Ese era el modelo prusiano. Hasta ahora funciona. Ese modelo está basado en la memorización. Entonces el profesor le decía, mira, la composición del agua es H2O, anótalo. Y el apalancador era un papel. La mente y un papel, en el que se registraba pues la fórmula del agua es H2O. Al final del mes, durante el examen de evaluación, le preguntaban cuál es la fórmula del agua y pues había que vertirlo. Demostrar que lo que se lo recibió, ahora volver a vertirlo del otro lado, H2O. 10 sobre 10, esa es la evaluación. Pero ese proceso todavía ahora lo vivimos. En la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se crea la UNESCO, diseñada para mejorar las condiciones de la educación. La UNESCO basa todo su trabajo en un modelo presencial y desarrolla toda una teoría sobre la educación, pero basada en tiempos y créditos, que hasta ahora permanece. ¿Quién no ha ido a una universidad y le dice, para que hagas una maestría necesitas completar 50 créditos? Y los créditos, por ejemplo, la materia, no sé, de geometría. La materia de geometría, luego de que estás al menos 6 meses, en el que cada semana has tenido 8 horas de clase, se te otorgan 3 créditos. O sea, tiempo sentado, en clase, luego de una evaluación, se transforman en créditos. Es decir, la educación estaba basada en tiempos y créditos, y hasta ahora lo está. Bueno, pero yo me pregunto,
he visto señores que trabajan en familias que se han dedicado toda la vida a hacer lo mismo. Por ejemplo, en la esquina de mi casa hay un señor que se dedica a hacer cerrajería. Lo ha hecho su abuelo, lo ha hecho el padre y lo ha hecho el maestro con el que trabaja aquí con nosotros. El hijo también se lo sabe. Toda la familia se los soldar. Es algo que lo han vivido en familia. Entonces el hijo ahora decide hacer una tecnología en soldadura. Pregunta, ¿está al mismo nivel que una persona que no ha tenido esa experiencia? Como que no, ¿verdad? ¿Deben tener el mismo punto de partida? No, ¿verdad? No lo tienen. La vida ofrece diferentes puntos de partida a las personas. Y adicionalmente, tiene que consumir el mismo volcado de conocimiento que todas las personas en el nivel en el que están, aparte de lo que comparte el profesor. Como que no, ¿verdad? Deberían haber diferentes niveles. O sea, la educación no puede estar basada en tiempos y créditos, no. Debería estar enfocada o debería ser evaluada a partir del conocimiento final para conseguir el resultado, que es lo que nosotros vivimos como sociedad. Conseguir un resultado, el resultado que se establezca. Es decir, el proceso evolutivo de la educación tiene que transformarse ya no solo en un modelo en el que se vierte el conocimiento o se memoriza el conocimiento, sino que debe evolucionar a algo diferente, algo que vivimos ya en esta época. ¿Quién no ha visto esta situación? Cuando a un joven se le pregunta sobre algún concepto que no sabe, en ese momento saca su celular. ¿Y qué dice? ¿Cómo me dijiste qué es el concepto? Lo pone en Google. Ah, aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Eso qué implica? Que estamos viviendo en una sociedad en la que ya no se memoriza. Porque antes teníamos el papel como un último modelo para apalancarnos, para almacenar la información. Y cuando el papel ya no estaba, que no llevamos todas las hojas de papel que consumimos durante educación con nosotros, cuando ya no está, pues simplemente quedaba lo que se había memorizado. Pero ahora en la actualidad todo el mundo anda a llevar esto. Y aquí está todo. Y si no está, te lo entrega. Entonces ahora estamos apalancados. Miren cómo ha pasado del apalancamiento así al apalancamiento. Y ahora el apalancamiento esto más esto. Han cambiado las condiciones de vida. Y la educación no cambia. Debe transformarse desde mi perspectiva en conocimiento. Y entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la capacidad que nosotros tenemos para utilizar información, para juntarla, organizarla y conseguir la meta que nos proponemos. Un resultado palpable. Allá vamos. ¿La educación es uno de los ingredientes? Sí. Y también es la tecnología y también es Google. Pero ¿dónde está el real valor? El real valor está en articular en la mente cómo son las cosas y luego en hacer que la gente en la que trabajamos dentro de la organización siga ese patrón que al principio solo está en la mente para conseguir el resultado que se espera. Es la evolución, la industria del conocimiento. ¿Y cómo se lo hace? Sería la pregunta. Pues desde el punto de vista de la psicología hemos hablado, o más bien los psicólogos dicen, fruto de sus investigaciones, que el cerebro humano está dividido en tres partes. La primera le llaman el cerebro reptiliano. ¿Y qué es el cerebro reptiliano? El cerebro reptiliano está en la parte de atrás de la cabeza y es el que comanda la vista. ¿Y por qué le llaman cerebro reptiliano? Porque el rato que le hacen le cortan el cerebro de un cocodrilo, se dan cuenta que la composición de la parte de atrás del cerebro humano es exactamente igual a la de un cerebro de un reptil. Comanda los instintos, comanda la vista. Ese es el cerebro reptiliano que le llaman los psicólogos. En la mitad de la cabeza dicen que está el cerebro de mamífero. ¿Y por qué lo llama el cerebro de mamífero? Porque el rato que también le han cortado a un gorila, a un primate,
se dan cuenta que la disposición es exactamente igual de la parte de nuestro cerebro, la parte media de nuestro cerebro, con la de un gorila, un mamífero. Dicen que ahí es donde se almacenan los sentimientos, ahí es donde se almacena la memoria. Eso hace diferente a un reptil de un mamífero. Y adicionalmente la tercera parte es la parte de adelante del cerebro, que es así, solo lo tiene el cerebro humano. Y es el cerebro que es capaz de determinar el futuro, la estrategia que podemos seguir para ir hacia un lugar y crear condiciones de qué pasaría si es que hago esto, y si hago esto, y si tomo este camino, y si tomo este otro, y ver el futuro. Y entonces, ¿dónde está el conocimiento ahora basado en estos tres ingredientes? El cerebro reptiliano, el cerebro de mamífero y el cerebro del futuro. En que el conocimiento debería estar en la capacidad de desarrollar la forma de articular los tres cerebros para juntar y crear ideas de futuro. ¿Y dónde está la educación? Pues la educación se quedó en el cerebro de la mitad en las cosas que almacené. Pero ahora la experiencia es la que tiene que llevarme. La experiencia es la que tiene que llevarme hacia lugares en los que quizás nunca hemos estado. Y adicionalmente, eso es como parte de desarrollar el cerebro, desarrollar la mente de las personas. Y esa es la función de la industria del conocimiento. Pero ahora, hasta ahí, solo estamos hablando del individuo. No estamos hablando de cómo conseguir el resultado, porque normalmente el resultado es la unión de un grupo de personas transformado en equipo que entiende cómo es la metodología para conseguir el resultado. Y esto lo podemos ejemplificar tan sencillamente como esto. Seguramente todo el mundo ha visto ese video de Henry Ford y de la línea de producción de Henry Ford. Originalmente un mecánico tenía que hacer todo y pásame esto, dame esto otro, y así funcionan los talleres en la actualidad, ¿no? Henry Ford que dijo, no, debe haber una línea de producción. En un lugar se pone una cosa, en el siguiente se pone otra, y hasta que obtenemos el producto final. Pero siempre con el producto final, el resultado en la mente. Lo que queremos es un auto. Henry Ford no quería juntar tuercas, no quería ajustar o poner llantas, no. Él quería el auto más barato, más económico. Ese era su resultado. Y si lo ven, este es un factor común en todas las personas que han creado industrias. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo lo hacemos? Conceptualizarlo en la mente, no utilizar prácticamente la educación, porque si se ven las personas que han construido industrias, no tienen título profesional, eso lo vemos. Eso salta a la vista. Han abandonado los estudios, sí los han hecho, los han tomado, gente inteligente, de acuerdo. Pero ¿qué han hecho? Llegó un momento en el que ya esa parte de aquí dejaron digamos, no de utilizarla, sino dejaron de explotarla a su nivel y comenzaron a explotar la parte delantera del cerebro. ¿Cómo llego a obtener algo? ¿Cuál es el resultado que quiero? ¿Cómo doy los pasos hacia adelante? Y de ahí viene el siguiente ingrediente. ¿Cómo organizar a las personas que están a su alrededor de su equipo? ¿Cómo las organizo? Para que tengan la misma visión que yo y logren el resultado que estoy pensando. Entonces ya viene todo un tema gerencial de transmitir la experiencia de una persona, del que guía, transmitirlo hacia las personas de abajo, organizarlas, darles su campo de acción y hacer que las cosas pasen. Entonces, de la educación evoluciona a que ya no es del individuo, sino es del equipo enfocado en el resultado, del equipo enfocado en el resultado. ¿Y cómo pueden evolucionar los, digamos, los actores del proceso educativo que llevamos? Miren, hemos visto tiempo atrás, pasó en este país, y en la actualidad inclusive, el sistema educativo está sobre regulado. Recientemente tuve una experiencia. Estaba tratando de desarrollar un instituto de educación superior online. 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 Tenía que cumplir un requisito. Que tenga baterías sanitarias, servicios higiénicos para personas con deshabilidades. Que en una silla de ruedas entren
a la batería sanitaria que debo mostrar para tener el permiso. Pero era online, ¿no? Pues esa es la regulación y si no tienes eso, pues no le podemos dar el título, no le podemos otorgar el permiso. Señor, pero es online. Así está la ley. Eso solo demuestra una cosa. Está sobreregulada. La idea de mejorar la educación, muy interesante, sí, muy interesante. Pero mataron a muchas universidades que empezaban a poner sus primeras semillas de prosperidad. Universidades pequeñas que recién empezaron, las desaparecieron por no tener toda la infraestructura que se requería. Y ahora en la actualidad, ¿qué estamos viviendo? Más de 100.000 personas aquí en este país no tienen acceso a educación universitaria o educación superior debido a que no hay quien los acoja. ¿No hubiera sido mejor ayudar a que esas iniciativas crezcan y se desarrollen? Creo que la función era así, no regular. Hago otra pregunta, ¿por qué la educación tiene que terminar en investigación? La investigación no debería ser manejada por otra institución. Como que estamos un poquito perdidos, desde mi perspectiva, ¿no? Y claro, ¿qué estamos viviendo? Que ahora tenemos universidades aquí en el país que dan servicios de call center. Entonces, ¿la universidad educa o hace servicios de call center? No debería ser que la universidad educa y el call center hace servicios de call center. Tenemos una policía que tiene universidad, que crea una universidad, pero la policía no está para brindar seguridad y la universidad no está para educar. Tenemos una empresa de telecomunicaciones que ahora hace capacitación técnica, pero eso no debería serlo un instituto. La empresa de telecomunicaciones no debería brindarnos la mejor tecnología. Como que estamos un poquito perdidos. Y tenemos un municipio que no es capaz de pavimentar una calle, que está tratando de desarrollar emprendedores, que en este país el nivel de emprendimiento exitoso es 3 de cada 100. Sobreviven el quinto año. 3 de cada 100. O sea, el municipio que no alcanza a pavimentar una calle, ahora está dedicado a hacer una de las labores más difíciles que existen en el planeta. Creo que necesitamos un cambio de perspectiva. Por otro lado, las industrias en la mayor parte de nuestros países ya son incapaces de absorber a tanto profesional. Ya no hay puestos de trabajo. Lo que debería es volcarse eso a emprendimientos de personas, 2, 3 personas, que generen puestos de trabajo. Tenemos un sistema educativo colapsado, no hay cupos para estudiar. Profesores, y ahí les cuento esta anécdota brevemente. Estuve en la elección de dignidades de una institución. Una de las personas que se presentaba decía: yo soy a mucha honra el profesor que por 27 años he ostentado la cátedra de suelos 2 en esta universidad. Yo me preguntaba, 27 años, yo no estaría 27 años ahí, 27 años siendo el mismo. ¿Y por qué no di suelos 3 o suelos 4 o suelos 5? Pero suelos es algo que es uno de los ingredientes de ahí. ¿Y por qué no hubo edificios 1, edificios 2? O urbanizaciones 1, urbanizaciones 2, urbanizaciones 5. ¿Por qué no llegué a ser decano? ¿Por qué no fui para arriba? Muchas de las personas lo que buscaban es tener un título universitario y hacerse docente universitario para sentarse en una posición y transmitir lo que su profesor les dijo a la siguiente generación. ¿Es eso educación? ¿Es eso educación? Como que tiene que evolucionar ese modelo, ¿no? Sin embargo, vemos otra, digamos, las empresas más prósperas del planeta, ¿qué es lo que tienen? Un emprendedor con una idea y que han sido capaces de crear industrias, verdaderas industrias, y que la mayor parte de ellos ha dejado el proceso educativo, ni siquiera tienen título profesional, pero son los hombres más exitosos del planeta. Yo digo, el proceso evolutivo, en lugar de ser el del profesor que decía de los 27 años que llegó a ostentar la cátedra, debería ser
el de traer a esas personas que han generado industrias a poner, a transmitir su experiencia, ni siquiera su educación, su experiencia a la siguiente generación. Debería ser de un mérito para una persona exitosa de nuestra sociedad que le inviten a la universidad a ser profesor universitario, para que lleve a la siguiente generación a un siguiente nivel, ¿no? Porque el fin no es el título, el fin no es que una persona tenga título, el fin es que la sociedad sea más próspera, tenga mejores condiciones de vida, generar prosperidad es el objetivo. Yo digo, la universidad tiene que evolucionar lo que le llamo universiencia. Una universidad de gerencias es un término patentado de nosotros. El fin es la prosperidad, generar empleo. Y esta es otra situación. La educación está sobre regulada. El conocimiento no debería ser regulado, debería dejárselo abierto para que se generen cosas innovadoras que brinden prosperidad. Recientemente me pasó, estaba en California, y en California asistí a un lugar a matricular un auto. Al auto la persona que me invitó lo había cambiado monumentalmente, era una Ford 150, pero le había puesto llantas casi de 1,20 de altura, le había puesto escapes, un nuevo motor, en esencia era una Ford 150. Llegaron allá, llegó al lugar de la matriculación, todo el mundo quedó viendo con asombro el auto, midieron la emanación de carbono, de CO2, pasó, listos. El auto tenía, que les hablo, 200 luces para la noche. Me preguntaba, ese carro no pasaría la revisión en mi país. En un momento le puse a un auto 2 neblineros y me tocó sacarlos porque he modificado la esencia del vehículo. ¿Dónde está la innovación? Como que estaba demasiado regulado nuestro sistema, ¿verdad? No brinda posibilidades para que las personas abran sus mentes y busquen nuevos caminos de prosperidad. El conocimiento debería ser desregulado desde mi perspectiva. Una universidad debería ser desregulada. Y ahí hay otro factor que también me llama la atención. Me pregunto, ¿por qué para tener un título universitario dicen que usted en 3 años tiene su título universitario? ¿Es cuestión de tiempo? Y si yo soy una persona capaz y dedicada, ¿por qué no puedo tenerlo en 1 año? Me pregunto yo. ¿Por qué? Ah, no, porque los créditos son función del tiempo. Pero es que yo no estoy buscando, en realidad, a mí no me gustaría tener créditos. Desde mi perspectiva, yo preferiría no tenerlos. Sí quisiera una cosa, estar menos tiempo sentado, pero traer el conocimiento que me hace falta para generar prosperidad. Y entonces, ahora con los cursos virtuales, esto también cambia, ¿no? Porque uno puede hacer un curso virtual, no sé, a las 2 de la mañana, de 2 a 5 de la mañana. Y si a uno le encanta eso, como es mi caso, quizás a las 5 de la mañana empiezo con otro curso. Y durante el día tomo otro curso y entonces, ¿por qué no puedo aprobar 3 cursos a la vez? ¿Y por qué tengo que esperar 3 años para el título universitario si quizás podía hacerlo en uno? Como que eso también debe cambiar. La educación ya no debe estar basada en títulos, en créditos y en tiempo. Debe estar basado en lo que hay del otro lado y la capacidad de generar resultados. Para allá deberíamos. ¿Por qué la educación dice vamos a hacer prácticas universitarias y las prácticas universitarias les llevan a una persona de asistente, del asistente, del asistente a que haga un trabajito mínimo y esa es la práctica universitaria? Relación con la comunidad. Relación con la comunidad, ¿dónde está la industria? ¿Cuántas empresas? Yo me pregunto esto, ¿por qué creamos gente de abajo? Los universitarios en la actualidad llegan a una organización, no es la posición de privilegio, es la posición de abajo. ¿Por qué no creamos personas que vayan a la posición de arriba?
¿Por qué hablamos del título de administrador de empresas? Que el administrador suena a todas las tareas de la organización. ¿Por qué no hablamos del título de gerente de empresa? Gerente de empresa. ¿Se imaginan si lograran las universidades construir personas que el rato que salen de la universidad están listos para ser el gerente general de una organización? ¿Y por qué no lo hacen las universidades? Yo no he visto maestrías en gerencia. ¿Y por qué no lo hacen las universidades? Porque no tienen profesores del tamaño para lograrlo. Los profesores nunca han sido gerentes de empresa. Nunca han sido. No pueden transmitir una experiencia que no tienen. Entonces, la universidad debería comenzar a nutrirse de esas personas. De las personas que sí lo han hecho. De las personas que tienen experiencia. Y eso sería el mejor ingrediente con el que pueden aportar las universidades para que las siguientes generaciones estén mejor. Perdón. El conocimiento debe ser regulado, el conocimiento debe estar disponible. Adicionalmente, Google cambió también la perspectiva de la educación. La educación ya no es memorización. La educación es engranar el cerebro de las personas con el de los equipos de trabajo a que se hagan las tareas adecuadas para conseguir el resultado que se requiere. Y ahí vemos a apalancadores de prosperidad, por ejemplo, de otros tipos, ¿no? Estados Unidos utiliza lo que le llama la Genius Visa, la visa de los genios. Buscan a gente en el planeta bien destacada, que tenga esa capacidad, demuestre excelencia, y los llevan a Estados Unidos y le dan la visa, la Genius Visa. Y son gente que ha parado industrias. El tipo que hablaba yo de fibra óptica es uno de esos casos. Apalancadores. Otra de las cosas que hace falta es que se cree un medio ambiente de emprendimiento. Colombia lo está haciendo bastante bien. Colombia está transformando una sociedad, digamos, joven, a una industria de los servicios del conocimiento, de la tecnología. Por otro lado, ¿quién se encarga en las universidades de crear sincronía en las organizaciones? ¿Quién prepara directores de orquesta en organizaciones para que los resultados, en vez de ser lo que salga, ya vemos al final del año, se han enfocado en lo que necesitamos al final del año? Y las estadísticas deberían hacer. Si ahora decimos que son 8% las personas que nacen para esta época capaces de tener mejores condiciones de vida, ¿cómo los llevamos al 10? ¿Cómo los llevamos al 12? ¿Cómo los llevamos al 20? ¿Cómo los llevamos al 90% de 1940? Hay que romper paradigmas, hay que innovar. Apalancar tu prosperidad es una estrategia que te conviene usar para alcanzar el éxito y el estilo de vida que sueñas. Con la debida preparación y esfuerzo, el triunfo está más cerca de lo que imaginas. Ahí les dejo estas ideas, mis amigos. Un placer estar con ustedes.